Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Marco Antonio Castaño Andrade y vengo a hacer un análisis literario sobre el libro Fiebre de Guerrero. Introducción. Analizo y expongo todos los elementos del libro y sus significados para conocer y entender mejor el libro y su propósito. Los elementos simbólicos del libro Fiebre de Guerrero son el contexto social y el contexto histórico. En el contexto social encontramos personajes: Didier, el cual representa la guerra misma y todas sus características buenas y malas. Delfín, la esperanza, la cual le genera a Didier de salir de la guerra y tener un nuevo comienzo. Yamarrín, la pérdida de todos los bienes materiales y sentimentales por culpa de la guerra. Contexto social, lugar, trincheras, la verdadera guerra vivida por los soldados. México, la pérdida de todo lo que Didier tenía. Rusia, la única esperanza de un nuevo comienzo para Didier y Delfín. Hospital, pérdida de la esperanza por culpa de la guerra. Y por último, en el contexto social encontramos el tiempo. En 1914, el inicio del infierno, o sea, la Primera Guerra Mundial. En 1917, la llegada de Didier a las trincheras. Y en 1918, el cese de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en el contexto histórico, podemos ver la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial representa para nuestros personajes el miedo y la cercanía a la muerte. En el contexto histórico, también encontramos la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es la pérdida de la esperanza y el nuevo amanecer de nuestros personajes. Y por último, en el contexto histórico encontramos México 1936. En México 1936 es el escenario donde se representa el final de lo bueno y el inicio del fin. En los elementos estéticos se utilizan recursos literales tales como la metáfora, el símil, la antítesis, la aliteración y la hipérbole. Ahora, hablando de las metáforas utilizadas en el texto, la metáfora es un recurso literario usado en el libro para exagerar los horrores de la guerra vividos por los personajes. Un ejemplo de esto puede ser un soldado con aspecto de ángel pintado en una iglesia, que todos lo llamaban el Gran Angelote. Símil. En el libro se utiliza el símil para explicar los hechos de la guerra y los sufrimientos mediante cosas similares, como por ejemplo, pero resultaba conveniente imaginar a los soldados como demonios. La antítesis es una oposición que se usa en el libro para que se entiendan los puntos de vista de los personajes, como por ejemplo, tenía un perfume delicioso con olor a podredumbre. Aliteración. La aliteración es el uso de sonidos repetidos parecidos a una rima, como por ejemplo, los soldados estaban acostados y totalmente callados. Hipérbole. Es la exageración de los hechos de la historia para que se entiendan mejor, como por ejemplo, la guerra era el total infierno.